Mi madre con derecho exigió que le entregara mi casa porque mi hermana menor está embarazada y la necesita más que yo. Tengo una hermana de 28 años que ha sido la niña dorada para mi madre durante tanto tiempo como puedo recordar, aunque no para mi padre. Mis padres se divorciaron cuando era adolescente debido a que mi madre engañó a mi padre con un viejo novio del instituto. Ella siempre ha sido controladora, manipuladora y narcisista. Lamentablemente, mi hermana adoptó su actitud. Nuestra madre pensaba que tenía total autoridad sobre mí y solía ordenarme como si fuera un perro con un chasquido de dedos, lo cual era humillante. Mi hermana siempre la respaldaba en eso. No fue sorprendente que decidiera vivir con mi padre a tiempo completo después del divorcio, mientras que mi hermana se quedó con mamá. Ambas eran muy parecidas y prácticamente dejaron de hablar con mi padre, a menos que fuera sobre dinero. Aunque yo me parezco más a mi papá, quien estaba muy orientado a los negocios y comenzó a enseñarme su trabajo cuando cumplí 16 años. Me volví bastante competente en eso. Después de trabajar durante 12 años en la empresa de mi padre, me convertí en socio. Las cosas iban bien hasta hace unos 8 meses, cuando la tragedia golpeó. Mi padre, inmunocomprometido debido a años de fumar, falleció a los 60 años después de contraer COVID. Volví a ver a mi madre y hermana después de muchos años en una videollamada para el funeral con distanciamiento social de mi padre. Él fue cremado según su voluntad y enterrado en el cementerio local, por lo que no hubo cuerpo ni ataúd. Mi hermana parecía estar afligida, pero mi madre mostraba indiferencia todo el tiempo. Honestamente, no me sorprendió. La última vez que vio a mi padre, le exigió más dinero y amenazó con demandarlo, a lo que él simplemente se echaba a reír. Había cumplido con sus obligaciones legales de pensión alimenticia y manutención infantil, incluso contribuyó con $30,000 al fondo universitario de mi hermana. Sin embargo, 10 años después del divorcio, ya no estaba legalmente obligado a enviarle dinero a mi madre, según la decisión del juez. Ella no está económicamente desfavorecida de ninguna manera, ya que trabaja en el mismo trabajo desde hace casi 30 años, es dueña de la antigua casa familiar y alquila 2 habitaciones regularmente en Airbnb. En definitiva, no le hace falta dinero. Algún tiempo después del funeral, se leyó el testamento de mi padre. Resulta que él pensó que, si su hábito de fumar no se lo llevaba eventualmente, algo más lo haría. Incluso bromeó al respecto en un vídeo pregrabado. En términos generales, dejó casi todo para mí, desde la mayor parte de su dinero hasta su negocio y su casa. A mi hermana le legó un automóvil Nissan Altima 2015 y alrededor de $10,000 en efectivo. A mi madre solo le correspondió $1,000 y algunas otras pertenencias que había estado reclamando como suyas desde el divorcio. Además de eso, el resto de la herencia me fue destinado. Actualmente, mi novia y yo vivimos juntos en la casa que mi padre me dejó. Mi hermana básicamente dejó la universidad después de 2 años y pasó de vivir con su novio con un trabajo solo a tiempo parcial en línea durante varios años. Durante ese tiempo, experimentó un embarazo, pero lamentablemente sufrió un aborto espontáneo traumático. No estaba al tanto de esto hasta después del funeral, ya que prácticamente no teníamos contacto y nadie más me lo mencionó. Cuando llegó el confinamiento, el trabajo del novio comenzó a reducirse y eventualmente solo pudo quedarse a tiempo parcial. Esto afectó sus finanzas y las de ella al punto de que él le estaba diciendo que necesitaba buscar un mejor empleo, ya que él mismo estaba tratando de encontrar un segundo trabajo. Posteriormente, quedó embarazada y afirma que, aunque fueron cuidadosos, considera a su bebé como un milagro. Una tarde, recibí un golpe inesperado en mi puerta. Y cuando respondí, fui desagradablemente recibido por mi madre y hermana. Ambas entraron sin siquiera preguntar y se acomodaron en mi sala de estar. Mi novia y yo nos miramos con confusión y pregunté por qué habían venido. Mi hermana estaba riendo y mirando por todas partes, abriendo puertas y aparentemente dándose un tour por mi casa. Mi madre simplemente se sentó en mi sofá y chasqueó los dedos mientras exigía una botella de agua fría. Mi novia le trajo el agua y le pregunté para qué estaban allí. Mi hermana parecía emocionada y simplemente me ignoró para seguir fisgoneando en mi hogar. Y poco después la oí gritar desde el pasillo: «Mamá, es perfecto». Sí. Todavía le dice mamá. Finalmente, mi madre habló y dijo: «Bueno. Creo que es hora de que hagas tu deber de hermano». A lo que respondí: «¿Qué?». Mi madre luego dijo: «Ahora que tu padre ha fallecido, esta casa debería haber pasado a mí, ya que fui su única esposa. Pero aún puedes solucionarlo.
Ganas suficiente dinero y podrías simplemente comprar una nueva casa. Tu hermana necesita esta más que tú, ya que es la que está esperando un bebé. Pero si estás tan decidido a quedarte, podrías limitarte a una habitación y cubrir todas las facturas hasta que decidas mudarte. Mi novia y yo leímos suficiente Reddit para saber exactamente a dónde iba esto y cómo se desarrollaría si lo dejaba continuar. Así que supongo que podríamos decir que estábamos mentalmente preparados. Respiré hondo y declaré en voz alta, eso no va a pasar. No me ordenas. Especialmente no en mi propia casa, maldita sea. Sí, gano suficiente dinero. Pero al igual que papá, lo guardaré para cuando realmente lo necesite. Y tú no te preocupas. Mi madre empezó a chasquearme los dedos como solía hacer y dijo en voz alta, detente. Soy tu madre, y harás lo que diga porque te traje a este mundo, y yo soy la que manda aquí. Y en lo que a ti respecta, soy Dios. Eso significa que cuando digo, salta, tú dices, ¿hasta dónde? Esta casa es legítimamente mía. Y tu hermana vivirá aquí. Considera esto tu desalojo formal. Pero, como soy generosa, te daré 2 semanas para empacar tus maletas y transferirme la escritura. En el fondo de mi mente pensaba, esto no puede ser real. Pero luego simplemente agarré mi teléfono celular y comencé a marcar. Mi madre se levantó rápidamente y gritó, ¿qué estás haciendo? Y yo respondí, estoy haciendo lo que debería haber hecho tan pronto como empezó esta mierda. Estoy llamando a la policía para sacarte de mi maldita casa. Empezó a golpear hacia mí y logró tirar mi teléfono de mis manos. Luego trató de pisotearlo. Pero fui lo suficientemente rápido para recogerlo antes de que pudiera. Eso es todo. Si no te vas, te sacaré yo mismo. Mi madre procedió a darme una bofetada en la cara. Y devolví el favor el doble de fuerte de manera trasera. Tanto que terminé por hacerla retroceder en el sofá. Sostenía la mano sobre su cara enrojecida y embarrada de maquillaje en total shock. Y luego gritó, ¿cómo te atreves? Volví a marcar en mi teléfono y dije que si no se iba, llamaría a la policía para que la sacaran por la fuerza. Mi hermana entró a toda prisa entre nosotros sosteniendo los brazos y diciendo que debería hacer lo correcto por una vez en mi vida y ser un buen hermano mayor. Exploté y dije, ¿en serio? ¿Soy el hermano malo? La última vez que lo comprobé, yo era el que ha tenido que trabajar desde que era un adolescente. Tenía que hacer todas las tareas de la casa mientras tú solo te sentabas jugando videojuegos o hablando con tus amigos todo el día. Y solías robar mi dinero ganado con tanto esfuerzo solo para salir de compras después de gastar toda tu asignación. Eres una aprovechada y ladrona. Así que no te debo una mierda. Ahora, los dos, fuera antes de que decida marcar este último número. Mi hermana comenzó a llorar como un bebé y dijo, mamá, haz que se detenga. Mi madre empezó a abrazarla y besarle las mejillas mientras me miraba con furia. Luego pareció pensar que se había vuelto astuta y dijo, ¿sabes? Si llamas a la policía, puedo decirles que me golpeaste. Y quién sabe, tal vez pueda decirle a todos que querías hacerle cosas mucho peores a una pobre chica embarazada necesitada. No creo que eso sea muy bueno para tú. La interrumpí levantando la mano y dije, solo para. Si no te has dado cuenta, mi novia allí ha tenido su teléfono grabando casi todo este tiempo. Y eso significa que tenemos pruebas grabadas de que me agrediste primero y admitiste abiertamente que mentirías a la policía. No creo que eso sea tan bueno para tu reputación en tu trabajo, o tu pequeño Airbnb. Si las miradas pudieran matar, mi madre me habría volado como una bomba táctica. Pero rápidamente se desinfló y empezó a arrastrar a mi hermana llorona afuera de mí por el brazo. Mi hermana actuaba de alguna manera como una completa niña pequeña, se soltó del agarre de nuestra madre y se sentó en el escalón de mi porche para tener un berrinche. Solo le di a mi madre una mirada y dije, ¿ves ahora? Este es el resultado de la manera mimada en que la criaste. Ella me fulminó con la mirada y luego fui testigo de un espectáculo de mi madre tratando de arrastrar a mi hermana fuera de los escalones del porche. Pero ella se aferró a las barandas del porche y seguía diciendo, me lo prometiste, una y otra vez. Solté una carcajada y les dije a ambos desde la puerta que nunca volvieran. Mi madre me hizo un gesto grosero y luego volvió a tratar de arrastrar a mi hermana fuera del porche. Tomó unos minutos, pero finalmente logró que mi hermana se levantara y se fuera con ella diciendo que soy un bastardo cruel y sin corazón que irá al infierno por esto. Me reí un poco más y dije que también hay un lugar especial en el infierno para mentirosos y narcisistas que intentan manipular a otros para salirse con la suya.
Mi madre apretó los puños y estaba a punto de decir más cuando simplemente levanté mi teléfono inteligente nuevamente con él grabando y dije, el reloj está corriendo, mamá. Sal de mi propiedad. Mi madre luego llevó a mi hermana al auto, me lanzó una última mirada enojada y se fue. Pensé que eso era el fin. Pero dejar las cosas no era algo que mi madre haría. Después de unos días, comencé a recibir mensajes de personas que conozco y algunos parientes en línea. Muchos estaban furiosos conmigo. Pero otros solo tenían preguntas sobre lo que estaba pasando. Intenté revisar mi Facebook, pero no pude ver nada de lo que decían porque mi hermana y mi madre me bloquearon en sus redes sociales. Pero mi novia todavía podía ver todo porque mantenían sus perfiles abiertos. Sacamos capturas de pantalla de todo y luego imprimimos algunas. Ambos perfiles tenían publicaciones que me llamaban un bastardo codicioso y sin corazón que robó la casa que supuestamente debía ser la herencia de mi hermana al pagar al abogado que manejó el testamento de papá. Lo cual es una mentira completa y absoluta y ambas lo saben. Llamé a mi abogado, que también era el abogado de mi padre y un amigo de confianza de la familia, y le entregué copias de todas las capturas de pantalla de Facebook y el video que mi novia grabó el día que mi madre exigió mi casa. Él quería simplemente redactar una carta de cese y desista, pero yo quería llevarlo más lejos. Y le envió una carta que le pedí que escribiera mediante correo express que debía ser firmada para confirmar la recepción. Así que sé que la recibieron. Mi madre me llamó en una furia absoluta el mismo día que entregaron la carta. Le dije que si ella y mi hermana no retiraban todas las publicaciones falsas de las redes sociales que hicieron sobre mí y decían la verdad absoluta, enviaría toda la información que tengo a toda la familia, a su jefe y subiría los vídeos que habíamos grabado de ella en línea. Y luego la demandaría además de eso. Me llamó irrazonable y dijo que solo hizo lo que hizo por el bien de mi hermana. Y luego entró en una charla completa reiterando su creencia de que mi hermana aún necesita mi casa más que yo. Declaré bruscamente que no me importaba lo que ella pensara. Y si no retractaba todo y decía la verdad, me aseguraría de que su carrera quedara arruinada. A regañadientes dijo, bien. Ganas. Hazlo a tu manera y quédate con la maldita casa, antes de colgar el teléfono. Esa misma noche, todas las publicaciones mentirosas desaparecieron de ambos perfiles, fui desbloqueado y mi madre me dio a mí y a todos los demás una disculpa a medias, alegando que se adelantó con todo lo que dijo porque pensó que mi hermana necesitaba mi casa más que yo, ya que está quebrada y embarazada. Pero la casa era legítimamente mía según el testamento de mi padre, y ella lo sabía incluso antes de que mi padre falleciera. Así que no tenía derecho a intentar reclamarla. En cuanto a mi hermana, también se disculpó, pero más o menos repitió todo lo que nuestra madre dijo mientras afirmaba que simplemente seguía sus ideas. Y luego culpó de todo lo que hizo a nuestra madre y a las hormonas del embarazo. Las respuestas siguieron llegando durante algún tiempo en los perfiles de mi madre y mi hermana. Muchos furiosos con ellas por intentar quedarse con mi casa. Recibí muchos mensajes de disculpas y mis malos de aquellos que anteriormente le creían. Pero todo lo que realmente hizo fue mostrarme quién estaba más de su lado desde el principio, ya que todos creían en su absurdo tan rápido. Principalmente eran personas de su lado de la familia de todos modos. Nadie del lado de mi padre le creyó en absoluto. Y lo dijeron abiertamente. Mi hermana y su novio terminaron mudándose con nuestra madre para ahorrar dinero. Pero los puso en el sótano para mantener su negocio de Airbnb. Y mi hermana empezó a llorar en las redes sociales porque no puede vivir arriba. Y estoy bastante seguro de que los dos estaban peleando entre ellos porque todo lo que hizo mi hermana después de eso es quejarse en línea, y mi madre apenas publicaba algo en sus redes sociales debido al truco anterior que intentó. Y para aquellos de ustedes que llegaron hasta aquí, no es el final de la historia. Estén atentos para el resto próximamente. Como recordarán de mi última publicación, mi madre intentó actuar como si ella estuviera a cargo de mi vida y también actuó como si mi casa fuera suya para regalar. Bueno, eso terminó muy mal para ella y mi hermana consentida porque amenacé con exponerlas. Ese incidente me inspiró a instalar cámaras en mi casa, tanto en el interior como en el exterior. Mi padre era anticuado, no le gustaban las cámaras en casa, ni siquiera le importaba la televisión, salvo por la ocasional película. Mayormente disfrutaba de su whisky con un cigarrillo y un buen libro. Pero ahora que soy dueño de esta casa, las cámaras eran una actualización muy necesaria. Además, por si acaso, mi novia y yo no le dijimos a nadie fuera de nuestro círculo cercano de amigos. Y aquellos que saben guardaron silencio y cumplieron su palabra.
Pasaron un par de semanas sin noticias de mi madre o hermana, aparte de lo que veía en las redes sociales de mi hermana. Se quejaba constantemente de tener que vivir en el sótano de nuestra madre, y estoy bastante seguro de que estaba haciendo la vida miserable a nuestra madre. Pero lo que sucedió a continuación me sorprendió. Recibí una llamada frenética de mi hermana diciendo que su novio estaba cuestionando si era o no el padre de su embarazo y amenazaba con irse sin una prueba de paternidad. Mi hermana juró una y otra vez que siempre le había sido fiel. Admito que creía que podría estar mintiendo, ya que la propia aventura pasada de nuestra madre hizo que nuestro padre dudara de nuestra paternidad. Así que sugerí que se hicieran la prueba de ADN. Pero mi hermana balbuceó sobre cómo no tenían mucho dinero. Me ofrecía pagarlo, siempre y cuando no viniera a mí pidiendo dinero o favores a menudo. Aceptó rápidamente. Organicé la prueba e incluso pagué un extra para asegurarme de obtener los resultados lo antes posible. Pero aún tomaría unos días. Aún no conocía al novio de mi hermana, pero cuando lo hice, empecé a entender un poco más. Él es medio hispano. Y mi madre, aunque no lo admitía abiertamente, es bastante racista en secreto, algo que heredó tristemente de mis abuelos. Decidí hablar con el chico y lo llevé a tomar una cerveza. Mientras estábamos en el bar, se desahogó conmigo. Dijo que mi madre le susurraba al oído que mi hermana es igual que ella y que le había sido infiel antes. Así que mi hermana también podría haberlo sido. Esto hizo que él tuviera dudas que crecían cada día. Y dijo que no estaba seguro de que mi hermana no hubiera hecho trampa o quedado embarazada a propósito para atraparlo y así no tener que trabajar más de lo que ya lo hace con su pequeño trabajo de ventas en línea a tiempo parcial. Lamentablemente, sabía que probablemente tenía razón en esto último. Pero aparte de eso, él la describió como una persona completamente diferente cuando no está cerca de nuestra madre. Pero desde que han estado viviendo en el sótano de mamá, ella se ha vuelto más y más como una niña. Después de lo que vi en mi casa, le creí plenamente. Así que le pregunté si le había sugerido a ella ir a terapia. Admitió que había querido, pero no tenía dinero y había estado caminando con pies de plomo a su alrededor y alrededor de nuestra madre durante un tiempo. Así que nunca habló de eso. Bueno, supongo que despertaron algunos instintos de hermano que no sabía que todavía tenía, porque empecé a darme cuenta de que si iba a tener una sobrina o sobrino, no podía dejar que vivieran o fueran criados por mi madre. Así que hice lo único que se me ocurrió. Le dije que si los resultados del ADN eran positivos, le ofrecería un trabajo y formación en la empresa que ahora poseo. Aceptó rápidamente porque no quiere vivir con mi madre más de lo necesario. Bueno, el día en que los resultados de la prueba de ADN llegaron por correo fue bastante rápido. Pero mi hermana me llamó diciendo que no estaban en el correo que había recibido ese día. Le pregunté quién había recogido el correo del apartado postal, y ella respondió que nuestra madre. Eso confirmó mi teoría de que estaba tratando de expulsar al novio de mi hermana. Pero como no confío mucho en mi madre, con el consentimiento de mi hermana, obtuve de manera preventiva que la clínica me enviara una copia de los resultados del ADN a mi dirección también. Y llegaron por correo ese mismo día. Llamé a mi madre y le pregunté si había tomado los resultados de la prueba de ADN. La siguiente conversación es más o menos lo que recuerdo, ya que no fue grabada. Hola mamá. Oí que la prueba de ADN de mi hermana no llegó por correo hoy. Sí, pero podría llegar pronto. ¿La tomaste? Sé que llegó hoy porque pagué para que fuera correo prioritario. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a acusarme de tal cosa? Nunca lo haría. Bueno, entonces supongo que simplemente llevaré la copia de seguridad que me enviaron. Copia de seguridad. Sí, también me enviaron una a mí el mismo día, ya que pagué por ello. Mi hermana dio su aprobación y todo. Supongo que simplemente la llamaré y nos encontraremos. Espera. Eso no es Nece. Clic. Colgué el teléfono y llamé a mi hermana de inmediato. Recogí a mi hermana y a su novio de la casa de mi madre y los llevé a un restaurante local. Y allí abrimos el sobre juntos. Efectivamente, los resultados de la prueba fueron positivos. El novio de mi hermana estaba tan feliz que realmente le preguntó si quería casarse con él. Y ella dijo sí, como media docena de veces. La pequeña parte vengativa de mí estaba esperando ver la cara de mi madre cuando recibiera la noticia. Pero lo que sucedió después realmente me sorprendió.
Cuando llevé a mi hermana de vuelta a casa, las pertenencias de ella y su novio estaban siendo colocadas en el césped por unos hombres que no reconocíamos. Mi hermana se quedó con una expresión en el rostro que nunca había visto antes. Nuestra madre salió resoplando enojada, sosteniendo los resultados de la prueba de ADN que afirmaba que nunca llegaron, y comenzó a desgarrar verbalmente a mi hermana. ¿Cómo pudiste hacer un bebé con ese insulto racias? Pensé que salir con él era solo una fase estúpida. Pero ahora vas a tener su bebé y casarte con él. Hubiera estado más o menos bien tener a su pequeño bastardo alrededor si no lo estuvieras criando en mi casa y, insulto racias, no estuviera cerca más. Pero mami yo. Nada de peros, jovencita. Exijo que abortes ese pequeño, palabra que no quiero usar, de tu vientre ahora mismo o sal de mi casa enseguida. Luego se volvió hacia mí mientras chasqueaba los dedos y dijo, ¿y tú? Espero que estés orgulloso de ti mismo. Intenté hacer que esta familia fuera normal. Pero no hiciste lo que yo decía como un buen hijo debería hacerlo. Y ahora todos mis planes están arruinados. Todos ustedes son un grupo de insulto racias. Mientras tanto, mi hermana estaba de rodillas en el césped sosteniendo su vientre llorando, no puedo. No puedo. Mi madre realmente agarró el pelo de mi hermana y estaba lista para golpearla. Pero una mirada intensa de mi parte la congeló en su lugar y luego bajó rígidamente su brazo. Así que solo soltó un fuerte gruñido y regresó corriendo a su casa gritando, ahora es tu problema, Cragle. Ya no tengo hijos. Esa noche puse a mi hermana y su novio en un hotel hasta que un amigo de mi abogado que trabaja en bienes raíces ayudó a conseguirles un apartamento lo más pronto posible. Y como prometí, le di un trabajo al novio de mi hermana. Es nuevo y prácticamente está comenzando desde abajo. Pero aprende rápido. Tomará un tiempo, pero lo pondré en una buena posición. Y está muy feliz de trabajar para mí. Mi hermana está ahora en terapia pagada por el seguro de mi empresa y ya ha comenzado a actuar más madura de lo que la he visto. Dejó de referirse a nuestra madre como mamá e incluso comenzó a hablar de ella de la misma manera que yo. Vino a mí recientemente y dijo que está trabajando más duro ahora. Y me dijo que tenía razón acerca de ella siendo una consentida. Y se esforzará por ser una buena madre y proveedora para su hijo. Su terapeuta parece estar haciendo un gran trabajo. En cuanto a mi madre, bueno, en realidad condujo hasta mi casa a plena luz del día cuando no había nadie en casa y rompió varias de mis ventanas delanteras con grandes rocas que tenía en un cubo de metal. Y las rocas tenían insultos raciales escritos por todas partes. Pero gracias a esas cámaras que instalé, fue atrapada bastante fácilmente. Tenía las imágenes en manos de la policía ese mismo día. No me molesté en pedirle el pago por los daños que causó. Las ventanas ya eran viejas de todos modos. Y solo me dio una excusa para remodelar. Pero presenté cargos y obtuve una orden de restricción. No se le permite acercarse a 500 pies de mí o de mi propiedad. También sufrió bastante en línea, ya que tenía una cámara en mi auto que grabó todo lo que mi madre dijo y hizo esa noche que echó a mi hermana. Y esta vez sí lo mostré al resto de la familia. Y mi hermana también contó prácticamente la misma historia en su Facebook. Eso prácticamente destruyó la imagen restante de mi madre ante su lado de la familia. Así que no está hablando mucho con ninguno de ellos ahora. Mi madre no perdió su trabajo ni nada porque no fui tan lejos. No está programada para jubilarse por otra década más o menos. Pero algunos de sus parientes más mezquinos comenzaron a enviar críticas falsas negativas para su Airbnb. Y ahora probablemente esté perdiendo clientes. He oído de uno de los pocos parientes con los que aún habla que está bastante deprimida y parece una sombra de lo que era antes.